Hola y bienvenidos a todos. Mi nombre es Juan Carlos Sus Hernández. Soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Plan Sábado Quiché. Actualmente curso la carrera de Profesorado de Enseñanza Media en Pedagogía y Técnico en Administración Educativa. En esta oportunidad tendré el agrado de compartir con ustedes temas de comunicación y lenguaje L1 para segundo básico. Ahora en este momento vamos a hablar de los textos narrativos. Los textos narrativos en comunicación y lenguaje son aquellos en los que nosotros relatamos alguna historia, algún cuento, alguna leyenda o algo sobre nuestra propia vida, ya que nosotros en estos textos narramos las cosas que querramos contar o que quieran ser sabidas por las demás personas. ¿Qué es un texto narrativo? Un texto narrativo es un relato en el que se cuenta una historia real o ficticia de un lugar o sobre otras personas. Como lo expliqué anteriormente, aquí nosotros escribimos una historia, un cuento, una leyenda, puede ser sobre otras personas o inclusive sobre nuestra propia vida. Aquí nosotros relatamos lo que queremos que las demás personas sepan de nosotros o cosas que nosotros imaginamos y que queramos que sean leídas y entendidas por las demás personas. El texto narrativo no tiene otro propósito más que crearnos por nosotros mismos historias o algo que nos haya sucedido en el proceso de nuestra vida desde que éramos niños o justo ahora, lo que a veces nos inspira a escribir historias o cuentos para que los niños se sientan motivados y puedan leerlos. ¿Cuáles son los tipos de textos narrativos? Pues los tipos de textos narrativos existe el cuento. Los cuentos son una narración breve de pocos personajes. Estos tienen mayormente un desenlace rápido, ya que un cuento no es muy largo. Como podríamos nosotros saber, un cuento a veces consta como de unas 5 hojas, lo que nos lleva a tener un nudo y un desenlace bastante rápido. También está la leyenda, son narraciones que mezclan hechos reales con hechos ficticios, cosas que no existen, pero que quedan muy bien a la hora de narrarlas y escribirlas para poder leerlas o contarlas hacia otras personas. El mito o historia de corte fantástico explica el origen de un lugar o un suceso. Es como si habláramos de acá de Guatemala, que esto sería una historia donde nosotros explicamos todo lo que ha venido pasando con Guatemala o de cómo se creó, las guerras que hubieron acá. También está lo que es la novela, lo que es una narración real o ficticia sobre algún hecho, suceso que ha ocurrido en la vida de alguien más, en nuestras vidas o en algún determinado momento. Las novelas tienen, por ende, a ser más largas, tienen un desenlace aún mucho más largo y un nudo, sobre todo también, como les comento, bastante largo. Está lo que es la poesía épica, la crónica, la noticia, el reportaje y la biografía. Todos estos son tipos de textos narrativos que tienen el fin de dar a conocer sobre la vida de alguien más o sobre hechos o sucesos de algún lugar, de la vida, de algunos personajes importantes. El texto narrativo es un recurso que utilizamos nosotros en nuestro día a día, ya que nosotros a veces cuando platicamos con otras personas le contamos sobre nuestras cosas y eso ya es narrarle a ellos algo de nuestra vida. Muy bien, ¿cuáles son las características de un texto narrativo? Pues el texto narrativo tiene algunas particularidades. Estas son algunas que pueden ser reales o ficticios, que pueden contar una historia que de verdad ha sucedido en algún lugar o en nuestra vida, o puede ser algún invento de nosotros, algo que nos haya llamado la atención y que nosotros hayamos decidido inventar alguna historia o cuento en base a ella. También dice que puede tener uno o más personajes. A la hora de que escribamos un texto para narrar, puede tratarse solo de nuestra propia vida o puede tratar sobre la vida de alguien más, ya que si dice que necesita de uno o más personajes, no es necesario que nosotros incluyamos a mucha gente, porque ya que se sabe que puede tratar solo sobre nosotros o sobre alguien más o inclusive sobre algún grupo de personas que podría ser nuestra familia.
La historia tiene un espacio y un tiempo bastante largo acá, entonces el texto narrativo se desarrolla en un tiempo y espacio determinado. Acá están unos pequeños ejemplos donde dice que una historia comienza con había una vez en un castillo. Entonces este es un texto que narra una acción, porque dice que había una vez en un castillo. Entonces está diciendo que va a haber una acción o alguna interacción entre personajes acá. En esto el autor narra su historia, es quien escribe el texto narrativo y puede ser quien narre los acontecimientos que sucedan en esta misma. La estructura del texto narrativo, ¿cuál es? Pues está la estructura externa, la que se refiere a cómo se representará el texto, los tomos, las secciones, los capítulos, las voces y todo, ya que esto es necesario en la hora de un texto, ya que para una dramatización pues bien se sabe que se necesita saber de qué se trata el tema. La estructura interna tiene como la manera de que se organiza la narración y los acontecimientos. La introducción, como bien sabemos, en ella se presentan el lugar y tiempo en el que ocurrirán los hechos y la narración. El nudo o clímax se refiere a esto donde nosotros quedamos como con esas ganas de querer saber más del tema, ya que a veces llega a ser tan bueno que nosotros quedamos así, ¿y cuál va a ser el desenlace? Ya que el nudo es eso que nos deja intrigados y el desenlace es la parte en la que concluye la historia o el cuento, lo que nosotros estemos leyendo, donde ya nosotros sabemos qué es lo que pasa al final o qué es lo que sucede con el personaje sobre el que venimos leyendo. Entonces el texto narrativo no tiene otra finalidad más que narrar la vida o los acontecimientos de algún hecho o de alguna persona. Y muy bien chicos, esto ha sido todo lo que he podido explicar para ustedes. Espero que les haya agradado. Agradezco mucho su tiempo y suerte a todos.